Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En este video les comparto mi experiencia con el examen de certificación del nivel B2 de alemán en el Instituto Goethe y también les voy a explicar módulo por módulo en qué consiste cada parte del examen y por supuesto que también les voy a dar mis tips para que pasen exitosamente el examen a la primera, así como yo le hice. Y como es muchísima información, hice un video para Lesen, que es este video, uno para Hören, uno para Sprechen y uno para Schreiben. Y bueno, comenzamos con Lesen, ya que Lesen siempre es la primera parte del examen. Esta parte se subdivide en 5 partes y dura 65 minutos. Son 30 preguntas en total y normalmente los últimos 5 minutos del examen los dan para que rellenes tu hoja de respuestas. La primera parte del Lesen dura 18 minutos y son 9 preguntas. Aquí tienes que leer la opinión de 4 personas que fueron escritas para un foro sobre X tema y tienes que decidir quién escribió qué. Te recomiendo primero leer, identificar y subrayar las palabras clave de la tarea a realizar e igualmente leer, identificar y subrayar las palabras clave de las posibles respuestas para que cuando vayas leyendo los comentarios de las 4 personas sea más rápido y fácil localizar quién dijo qué. E igualmente al ir leyendo los comentarios, identifique y subraya las palabras clave. A veces viene como tal la respuesta y a veces hay que deducirla. Lean las palabras clave subrayadas en la lista de respuestas y las palabras clave que subrayaron en cada uno de los 4 textos y decidan cuál es la que se acerca más. Por ejemplo, en un foro donde 4 personas escribieron su opinión sobre el tema Moderne Lebensformen, una de las preguntas es: Wer will nur die wirklich notwendigen Dinge haben? Como respuesta correcta tenemos: Ich sehe das anders, denn ich habe nur Sachen, die ich wirklich brauche. Ein Autokauf käme mir zum Beispiel nicht in den Sinn. Aquí vemos que en la pregunta subrayamos notwendigen Dinge haben y en la posible respuesta subrayamos ich habe nur Sachen, die ich wirklich brauche. Aquí la pregunta se refiere a quién quiere tener cosas que realmente son importantes y necesarias. Y en la respuesta más adecuada tenemos que esta persona tiene cosas que realmente necesita. La segunda parte del Lesen dura 12 minutos y son 6 oraciones. Aquí tienes que leer el artículo de una revista. En cada párrafo hay espacios que contienen un número. Y la tarea es decidir qué oración encaja en estos espacios. Te recomiendo aquí también identificar y subrayar las palabras clave, primero en las respuestas y luego en el texto. Un tip muy importante aquí es prestar atención al tiempo gramatical de la oración que está inmediatamente antes del espacio con el número y la que está inmediatamente después al espacio con el número y los tiempos gramaticales de las posibles respuestas y anotarlos, ya que ahí está la clave. Por ejemplo, si la oración antes del espacio con el número está en pasado, habrá que enfocarnos entonces en la lista de respuestas a las oraciones que estén en pasado. Aquí tengan también en cuenta los conectores. Por ejemplo, el texto puede contener el conector nicht nur. Entonces, en la respuesta debe de estar el conector sondern auch. Y obviamente también es muy importante prestar atención a la lógica y al contenido del texto. Por ejemplo, en un artículo sobre Die Geschichte des Reisens, ubicamos entonces el espacio en blanco con el número y prestamos atención a la oración que está antes y después. Por ejemplo, an 6 Tagen der Woche und 10 Stunden am Tag zu arbeiten war 1900 normal. Tenemos el espacio y la siguiente oración dice: Dies änderte sich im Laufe des 20. Jahrhunderts, als die Arbeiter mehr Freizeit bekamen. Aquí la respuesta, entonces, tendría que ser en pasado porque identificamos el verbo de la última oración antes del espacio con el número y es war. Ese es el pasado de sein. Identificamos el verbo de la oración que está inmediatamente posterior al espacio con el número y tenemos que es änderte, pasado de ändern.
Entonces, vamos a deducir que nuestra respuesta tiene que ser una oración que contenga un verbo en pasado. En este caso, la respuesta es gab nur 3 Tage Urlaub im Jahr. Gab es el pasado de geben. Aquí están hablando de que en 1900 era normal 6 días a la semana, 10 horas por día trabajar. Entonces en la respuesta nos están diciendo, para cerrar con broche de oro, que solamente tenían 3 días de vacaciones al año. Y la oración que viene inmediatamente después ya nos está hablando de que esto cambió después. La tercera parte del lesson dura 12 minutos y son 6 preguntas con respuesta de opción múltiple. Aquí tienes que leer un artículo de una revista sobre X tema. Son 6 párrafos y normalmente cada párrafo le va a corresponder una respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí yo enumeraba los párrafos para ubicarme más rápido a la hora de buscar las respuestas. Igualmente, aquí te recomiendo primero leer y subrayar las palabras clave de las preguntas y de las respuestas y luego leer el texto. Les recomiendo no leer el Beispiel para ahorrar tiempo. Otro tip es que cuando tengas duda de alguna respuesta, tacha la respuesta que 100% seguro no es y así puedes llegar por descarte a la respuesta. Por ejemplo, tenemos un artículo que se titula Dr. Google y la pregunta número 4 dice, Was ist am Internetangebot oft so schlecht? Y las posibles respuestas son, Das Angebot ist zu groß. La siguiente opción es gibt falsche Informationen o viele Informationen sind unvollständig. Entonces, localizamos el párrafo número 4 y el párrafo número 4 dice, Denn die Qualität ist in vielen Fällen richtig schlecht. Es gibt häufig lückenhafte Informationen und Widersprüche. Aquí nos están utilizando un sinónimo de la palabra unvollständig, que sería lückenhafte, y entonces esa es la respuesta correcta. La cuarta parte del lesson también dura 12 minutos y son 6 preguntas. Aquí tienes que leer 8 opiniones de la gente. Son opiniones breves sobre un tema X y tienes que decidir quién dijo qué. Aquí te recomiendo igualmente primero leer las respuestas y subrayar las palabras clave. Aquí tenemos un ejemplo que escribe Sara que dice, Es darf nicht vergessen werden, dass auch das Berufsleben aus mehr als nur Arbeit besteht. Entonces aquí la respuesta es wichtig ist der Austausch mit Kollegen auch außerhalb der Arbeit. Aquí ella nos está diciendo que la vida laboral se trata más que solamente del trabajo. Entonces por eso la respuesta es que muy importante es que el intercambio con los colegas también se dé afuera del trabajo. La quinta y última parte del lesson dura 6 minutos y son 3 preguntas. Esta parte contiene 4 textos sobre reglas o instrucciones de algo y 7 títulos, donde solo 4 corresponden cada uno a un texto. Ya se saben mi tip. Lean los títulos, subrayen las palabras clave y luego lean el texto y subrayen sus palabras clave. Por ejemplo, aquí tenemos un reglamento de estudio. Les voy a leer el Beispiel. Dice, das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden. Y la respuesta es Studienbeginn, ya que bueno, esta parte nos está hablando de cuándo es que puede iniciar el semestre. Como último tip, les recomiendo comenzar con la parte menos complicada, que yo considero que es la parte número 5, y terminar con la parte más complicada, que en mi caso es la parte número 2. Como tips generales, les recomiendo hablar alemán 3 meses antes del examen para ir preparando al cerebro y que, sobre todo en la parte de sprechen, hablen súper fluido. Y ustedes me van a decir, sí, ¿y con quién voy a hablar? Hay muchísimas aplicaciones para conocer gente que quiera aprender, por ejemplo, español y que esté dispuesta a hablar con ustedes alemán. Una de esas aplicaciones es Tandem. El tiempo que yo les recomiendo para prepararse para el examen es de 5 semanas. En estas 5 semanas, 15 días los ocupé para hacer un ejercicio diario de Lesen y de Hören.
y otros 15 días los ocupé para hacer un ejercicio diario de Sprechen y uno de Schreiben. Y también considero que es muy importante que no se salten los descansos. El libro que les recomiendo para prepararse para el examen es el Project B2 Neu. Son 15 exámenes modelo que se parecen muchísimo en estructura al mismísimo examen de certificación del Instituto Goethe. Y también me compré que es el Lehrbuch. Y bueno, aquí vienen las respuestas. Ya me preparé sola para el examen. Entonces, para los que se estén preparando solos, sepan que es posible. Y bueno, esto es todo para el módulo de Lesen. Si les gustó el video, denme like y suscríbanse. Para mí esto es muy importante para saber si continúo o no haciendo este tipo de videos. En la descripción les dejo el link en donde pueden encontrar un examen de prueba del nivel B2 proporcionado por el mismísimo Instituto Goethe. Bueno, esto es todo hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Tschüss. Auf Wiedersehen.